Bueno, muy buenos días. Quiero saludar a Germán, darle las gracias infinitamente por este foro, seminario, felicitarlo, porque tal como dice la presentación de esta invitación a ustedes, todos somos Araucanía. Creo que el que estemos aquí en la SOFOFA, con el prestigio que tienen ustedes, junto a autoridades tan relevantes como el señor Ministro del Interior, como Monseñor Vargas, como mi amigo Eugenio Tuma, como representantes de toda la organización espectacular que hay, que la organización Mapuche, que se ha formado en los últimos años y que está representado, entiendo, por su secretario general, por Teodoro Rivera. Creo que nos da una oportunidad de sociabilizar un conflicto que, a mi juicio, representa uno de los mayores abandonos y fracasos, y se los quiero decir derechamente, del Estado de Chile, respecto de más de 1 millón de habitantes que viven en una región y que gobierno tras gobierno, probablemente con las mejores intenciones, y de eso no las dudo, pero han sido absolutamente incapaces, todo el sistema político, de enfrentar un conflicto de envergadura francamente gigantesca. Estar aquí en la SOFOFA es un privilegio. Pasearse por Ercilla, por Collipulli, por Traillén, por Lumaco, en donde uno tiene que convivir con mapuches y no mapuches. Y repito, mapuches y no mapuches, que sufren a diario el temor, el pánico de ser objeto de un acto criminal, donde les roban sus animales, que son su sustento, en donde les queman sus casas, les queman su maquinaria, y en donde el Estado los deja, en la inmensa mayoría de los casos, en total abandono, es sin lugar a duda un punto muy negro en un país que durante las últimas décadas, más allá de las diferencias políticas, ha tenido un evidente progreso. Yo, para comenzar, quisiera mostrarles un video muy breve y que tiene por objeto demostrar que tanto mapuches como no mapuches buscan la paz social en la Araucanía. Sin vida de este comunero mapuche, Rodrigo Melinao Licán, fue encontrado en la parcela 4. Luego del ataque incendiario que se registró en un fondo en el sector de Vilcún, en el atentado falleció el dueño de los terrenos y su esposa, el empresario Bernard Luxinger y Vivian Macay. No más violencia. No más injusticia. No más discriminación. Para terminar con la violencia en nuestros campos, no podemos quedarnos indiferentes. Porque en nuestra región no sobra nadie. Es hora de trabajar sin miedo, pero con justicia para todos. Las familias de la región necesitan vivir en paz. Yo quiero la paz y la justicia social en esta Araucanía que todos queremos. Yo quiero la paz social. Yo quiero la paz social. Yo quiero 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 la paz social. Queremos paz social en nuestra Yo quiero paz social en la región de la Araucanía. También quiero la paz social en la Araucanía. Por eso yo quiero paz social en la Araucanía. No solo creo en la paz social de la Araucanía, sino que es perfectamente posible, pero con justicia para todos. Te invito a conocer nuestra propuesta para que avancemos en un acuerdo por la paz social en la Araucanía. Demos el primer paso. Súmate a esta causa y comparte este video. Bueno, el objeto del video no es hacerme publicidad a mí, sino es para demostrarles que en la Araucanía sí se quiere la paz social. Y ahí figuran líderes mapuches de relevancia, que han tenido algunos de ellos posiciones radicalizadas, están víctimas de violentos atentados como el hijo del matrimonio Luxinger-Macay, Jorge Andrés Luxinger,
y dirigentes que piden a gritos, y esa es la verdadera expresión, que nosotros seamos capaces de enfrentar el conflicto del Estado con las comunidades mapuche, con el mundo mapuche en la Araucanía, de las cuales son víctimas los mapuches y los agricultores y parceleros no mapuche, y que también es posible solucionarlo. Porque una de las grandes preguntas que se hacen habitualmente es que esto no tiene arreglo. Y yo creo que uno de los grandes pecados de los gobiernos es decir, miren, chuteamos esto para adelante. ¿Para qué entramos en un conflicto de esta envergadura que va a significar tanto dolor de cabeza, que va a significar tanto tiempo, tantas incomodidades, tanta incomprensión? Pero los verdaderos liderazgos, los que trascienden, los que son capaces de cambiarle el rumbo a la historia de los países, de las regiones, son precisamente aquellos que enfrentan este tipo de dilemas y no lo postergan. Nosotros hicimos entrega de una propuesta por la paz social al actual presidente de la República hace 2 años atrás. Esa propuesta fue elaborada, que es la que ustedes ven ahí, y la pueden ver en la página Paz Social en la Araucanía, y entiendo que le entregaron una copia a cada uno de ustedes. Fue entregada al comienzo del gobierno de la presidenta Bachelet. Ella se la encargó al ministro del Interior de aquel entonces. Y esa propuesta, lamentablemente, no ha tenido ninguna respuesta, salvo, y en esto tengo que ser muy correcto, la que hemos logrado tener del actual ministro Fernández, para lograr finalmente constituir, tiempo atrás, la mesa de diálogo que presidía Monseñor Vargas, y respecto a la cual yo no solo quiero que tenga el mayor de los éxitos, ¿no?, sino que colaborar, y de hecho fuimos a exponer nuestra posición respecto de este conflicto. Ahora bien, entrando en materia, ¿dónde están las raíces de los problemas en la Araucanía? Nosotros a lo menos hemos distinguido 4 aspectos, sin perjuicio de otros que puedan existir. 1, las tierras. En la región de la Araucanía, entre el año 1886 y 1930 aproximadamente, el Estado de Chile, a través de lo que se llamó la Comisión Repartidora de Tierras, entregó o devolvió a las comunidades mapuches en virtud de sus títulos de merced otorgados por el Estado de Chile del orden de 500.000 hectáreas. Pero simultáneamente a que entregó 500.000 hectáreas a las comunidades mapuche, entregó parte de las mismas hectáreas a agricultores, colonos, que los invitó a poblar la Araucanía. Y por lo tanto ya tenemos una fuente de conflicto muy de fondo, que la ley indígena le permite a las comunidades mapuche ir a la CONADI con su título de merced, sacar lo que se llama o pedir aplicabilidad, que significa este título de merced otorgado por el Estado de Chile tiene detrimento, significa me entregaron realmente la cantidad de tierras que el propio Estado de Chile entre el año 1886 y el año 1930 me entregó un título equivalente al título de dominio. ¿Me entregaron las tierras? Y la CONADI hace un proceso de calificación de eso. Y producto de ese proceso de calificación, en muchos casos dice, sí, usted efectivamente tiene tierras que le corresponden porque se le entregaron menos de aquellas que realmente le correspondían. Y simultáneamente hay un agricultor y una familia de agricultores que lleva 100 años trabajando las mismas tierras, que las tiene inscritas en el conservador de bienes raíces, que las ha trabajado de generación en generación, que las ha hecho producir y que ha convivido con comunidades mapuches durante un siglo. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿tiene razón el mapuche que dice, miren, respecto a esta materia, yo lo que puedo decirles es que tengo un título de merced otorgado por el Estado de Chile que reconoce que tengo detrimento sobre mis tierras? Tiene razón. Y tiene razón el agricultor y el parcelero que dice, pero si yo las trabajo hace 100 años, son mías. La he ido comprando, adquiriendo, haciendo producir, genero empleo, trabajo. Son mis tierras. Y la solución que tiene el Estado de Chile es la peor de todas. Le dice a la comunidad mapuche que tiene que ir a conversar y a dialogar con el dueño de las tierras para que le entregue parte de sus tierras y el Estado la compre a través de la CONADI. Entonces, como el agricultor y parcelero por regla general le dice que no quiere entregar sus tierras, porque las ha trabajado honesta y honradamente, generamos el primer conflicto. Y esto se agrava porque en definitiva el Estado a través de la CONADI abre un poder comprador
y le entrega tierras en otro lugar a las comunidades mapuches y las desarraiga de las zonas donde están. Pero como guinda de la torta, las tierras que les entrega no son de igual calidad, ni tampoco recibe el apoyo productivo para hacerlas producir. O sea, tenemos un conflicto que se arrastra por 100 años, respecto al cual el Estado de Chile ha sido incapaz de resolverlo. Y finalmente, como la ley indígena autoriza que las comunidades mapuches se subdividan, entonces tenemos comunidades mapuches que originariamente eran 70, 80 familias, producto de la subdivisión se transforman en 150 familias, y como se señala que cada familia tiene que tener un mínimo de hectárea, una porción de tierras que equivalía a un número determinado de hectáreas se transforma en el doble. Eso genera un conflicto gigantesco. Gigantesco. Lo que nosotros hemos planteado es cómo es posible que el Estado de Chile no pueda hacer un catastro, determinar cuántas son las tierras que el Estado de Chile, definitivamente en virtud del título de merced, adeuda a las comunidades mapuches. Determinada esa cifra, que hasta ahora es un misterio, cuántas de esas tierras que adeuda a las comunidades mapuches y en qué plazo las va a entregar. Y si no puede porque pertenecen a un particular que también es agricultor y las ha trabajado, ¿qué alternativa de tierras de igual calidad puede entregarlo? O compensaciones que muchas de las comunidades mapuches las piden en vez de la devolución de las tierras que le corresponde. Pregunta, ¿esto lo vamos a resolver aquí? Nosotros lo que proponemos es lo que denominamos un auquín o un consejo, que significa algo que ya se probó en países como Nueva Zelanda, en donde es perfectamente posible que se elija por las comunidades mapuches sus propios representantes, que agricultores y parceleros elijan sus representantes, que estén representados el Estado de Chile y que definitivamente se produzca entre ellos un diálogo de buena fe. Yo he tenido la experiencia de hacerlo, la hicimos en una oportunidad en la Universidad Autónoma entre mapuches y no mapuches y autoridades, y realmente lograr un acuerdo respecto de la política de entrega de tierras, porque ese es un germen de violencia gigantesco en la Araucanía. ¿Es posible solucionarlo? Sí. ¿Hay países donde no lo han solucionado? Sí. Ustedes verán en el documento que le entregamos la experiencia neozelandesa. La experiencia neozelandesa era mucho más violenta que la experiencia chilena y fue capaz de resolverse sobre la base de determinar las tierras, la cantidad de ellas, las alternativas a la entrega, las compensaciones si era necesario y sobre todo generando un diálogo, un acuerdo entre las partes, para lo cual la mesa de diálogo sin duda de hoy día constituye un gran aporte. Segundo, la pobreza rural. Ustedes verán en el documento que gran parte de la ruralidad de la Araucanía está compuesta por minifundios, por pequeñas extensiones de tierra de no más de 4, 5, 6 o 7 hectáreas. Y que por lo tanto pretender olvidarse que el problema de la pobreza rural es un germen de la violencia constituye un profundo error. Y ahí tenemos una propuesta que nosotros hemos avanzado y que dice relación con la creación. Esto fue hecho con ministros de Agricultura de distintos gobiernos, con equipos económicos, que en definitiva habla de la creación de una equivalente, una Corfo rural, en donde se trabaje al igual con mapuches y no mapuches, y en donde sea posible de generar incentivos a la productividad, asociatividad, transferencia tecnológica, apoyo para generar poderes de compra, que realmente permita avanzar a fondo en ir eliminando una pobreza rural que es un caldo de cultivo gigantesco para los actos de violencia, por una razón muy simple. Porque los jóvenes que viven en la Araucanía, en las zonas rurales, se van a la ciudad, llegan a Santiago y ven en las condiciones que se viven en la Araucanía, en que ya sabemos que es la región más pobre, y eso genera obviamente impotencia, indignación, rechazo hacia la sociedad, y el Estado de Chile nunca ha querido abordar con políticas de fondo, con un plan y un programa Araucanía de verdad a una región que se incorporó 70 años después al Estado de Chile. Y por lo tanto, el segundo tema es cómo enfrentamos el tema de la pobreza, para lo cual nosotros tenemos una propuesta completa que habla de cómo abordar a través de un equivalente a lo que hemos denominado, entre comillas, una Corfo rural, que concentre todas las políticas públicas, que prepare, capacite,
que genere asociatividad, que genere estímulos a la contratación de mano de obra, que prepare a la gente del campo para lograr enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad moderna, para lo cual ellos están dispuestos, lo quieren, lo esperan, pero son postergados. El tercer punto es el que dice relación con la institucionalidad. Las comunidades mapuches no tienen una organización sindical ni una organización gremial que las agrupe de tal manera que uno pudiera decir quién es el líder. Y nosotros tenemos que asumir que somos un país multicultural. Y si no asumimos que somos un país multicultural, vamos a seguir con un conflicto permanente. Chile es un país formado por distintos pueblos. Somos un país unitario. Somos una nación unitaria. Somos un Estado unitario, pero conformados por distintos pueblos. Y eso debe ser factor de enriquecimiento, de fortalecimiento y no de debilidad. Y por lo tanto, respecto de lo que significa entender y comprender que el mapuche es un pueblo y no es un vecino más, y tiene sus creencias, sus tradiciones, su cultura, y no pretende dejar de ser chileno, pretende que se le reconozca como pueblo, nosotros planteamos 3 materias de las cuales algunas ya están en el Congreso. En primer lugar, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. No hay ninguna razón para que el Estado de Chile a esta altura no sea capaz de tener un reconocimiento en la Constitución. Hay un proyecto de ley presentado y siempre hay una excusa para no sacarlo, que en definitiva reconoce a nuestros pueblos originarios, reconoce que se deben respetar su tradición, su cultura y fomentarla, como han ocurrido en los países que han logrado vencer el tema de enfrentar el tema de la multiculturalidad. A algunos de ustedes les debe gustar el rugby probablemente. Cuando ustedes, si les gusta el rugby a algunos de ustedes, verán que los All Blacks, la selección de New Zealand, cuando sale campeón del mundo, llega de vuelta a Nueva Zelanda. Y el haka, que es el grito maorí, es la danza maorí, es hecha por niños de origen inglés, rubios de ojos azules y maorís. Y la canción nacional neozelandesa tiene parte que se canta en maorí. Y si ustedes reconocen Nueva Zelanda con todas las dificultades, han sido capaces de integrarse, han sido capaces de complementarse y han sido capaces de ir en un periodo largo, dejando atrás un conflicto de esta envergadura. Y por lo tanto, reconocer constitucionalmente, aunque para muchos de quienes no viven en la Araucanía es un tema secundario, no es para el pueblo mapuche. Es un tema relevante, que les importa, les preocupa, porque siente que es el reconocimiento que el Estado de Chile tiene que hacer hacia ellos. Y luego hay 2 medidas adicionales. La creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, que está tramitándose la ley y que obviamente va a poder concentrar, evitar duplicidades, evitar sobreposiciones de políticas públicas para enfrentar al 1,5 millones de chilenos que son de nuestros pueblos originarios, gran parte de los cuales son mapuches. Y en tercer lugar están las cuotas parlamentarias. Yo no soy, por razones de formación partidario, tener cuotas de asignación por ley. Pienso que cada persona tiene que ganarse sus cargos públicos o la participación de acuerdo a sus propios méritos, a sus virtudes, a sus atributos y a su esfuerzo. Pero no cabe duda que aquellos países que han tenido la experiencia de establecer cuotas, es decir, un número fijo de representantes, en este caso de los pueblos originarios en Chile, va a contribuir a identificar los verdaderos liderazgos del pueblo mapuche y del resto de las etnias originarias de nuestro país, de tal manera que ellos puedan efectivamente tener sus representantes elegidos que participen en el debate de las leyes, que participen en la discusión y que puedan finalmente llevar adelante todas aquellas políticas públicas que los representen. Y finalmente, el tema más duro, el tema de la violencia. En la violencia yo quisiera tocarla en su doble dimensión. Es inconcebible, se los quiero decir derechamente, que el Estado de Chile sea incapaz de controlar la violencia en la Araucanía. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si en Santiago se queman 15 iglesias? Si una caravana de 22 camiones por la costanera norte es asaltada y le queman 3. Si todas las semanas en cada barrio de Santiago se quemaran casas, se quemaran autos, se quemara maquinaria, yo les garantizo que en este país a lo menos se estaría discutiendo si no se decreta el estado de emergencia. Y no soy de aquellos que crea que este no es un tema que tenga una globalidad,
porque ya he señalado que hay una política de entregatierras, pobreza, participación institucional y violencia. Pero es inconcebible la debilidad y fragilidad que existió en el sistema de persecución penal, de investigación, de inteligencia, para lograr realmente identificar, detener y sancionar duramente a quienes cometen estos actos de violencia. Respecto de ellos, perdónenme, no puede existir ninguna justificación porque las víctimas de estos hechos son tanto mapuches y no mapuches. Y aquí en Santiago siempre se cree que las víctimas son solo agricultores o parceleros. Y yo les quiero contar que, entre otras, se le entregué los datos al ministro. Yo estuve con el ministro del Interior en una situación que la puedo contar, ministro, dramática. Le llevé a su oficina a 10 víctimas. ¿Saben lo que es ver a un trabajador modesto, en la moneda llorando? ¿Saben que no pedía canastas familiares, no pedía que le regalaran nada? ¿Saben lo que pedía? Que le respetaran su dignidad, que le respetaran su derecho básico a haber nacido en una tierra donde no le quemaran su maquinaria, quedó en la ruina. Y hoy día estamos haciendo las gestiones para lograr que el Banco del Estado no le remate la casa. Ese modesto, que no sé si es de izquierda, de derecha, no tengo idea, se produjo, para el ministro del Interior, una situación dramática. Lo mismo ocurre con Cecilia Jara Yancavil, mapuche, emprendedora, que le quemaron todos sus emprendimientos. ¿Saben por qué? Por querer avanzar en la paz social. Entonces estos grupos violentos, minoritarios, que actúan con cobardía, que se escudan en la noche, que atacan a los propios mapuches, que cometen delitos a diario, no es posible en un Estado de Derecho democrático, cuya principal función es resguardar los derechos de las personas, porque para eso existe la democracia. Si las constituciones y los estados existen para dar gobernabilidad y para defender los derechos humanos de las personas. Ya hay una violación brutal a los derechos humanos de mapuches y no mapuches, respecto a los cuales, perdónenme, la respuesta ha sido total y absolutamente insuficiente. Y en esto, miren, hay una batalla de nunca acabar. Porque ustedes dirán leyes. Sí, efectivamente, resulta insólito que Chile siga con la misma ley de inteligencia del año 1992, que no es porque está aquí el ministro y yo le tiré las flores, pero nos tocó trabajar la Junta en una época en que nadie creía en esa ley. No estábamos de acuerdo. Pero es la verdad. ¿Pero ustedes creen razonable que en Chile la ley antiterrorista no existan simplemente porque no ha existido la voluntad política de ponerle urgencia y sacar adelante un proyecto donde existan agentes encubiertos? Aquí, para sacar el control preventivo de identidad en Chile, que fue tan criticado y que ha permitido 4.000 detenidos, se ganó por un voto. Por un voto. Porque hay un doble discurso. El doble discurso que se hace en la Araucanía y el discurso que se hace aquí. Entonces, respecto de los hechos de violencia, no cabe duda que hay que actuar con toda la voluntad y decisión para que los jueces que resuelven equivocadamente se sepa quiénes son y tengan que dar razón de sus dichos. Yo no soy de aquellos que crean que haya que perseguir jueces, porque soy abogado, creo en el Estado de Derecho, creo en su independencia. Pero nadie puede ser un intocable que resulta falla de determinada manera y no haya explicación de por qué ello ocurre. Y también la policía, los fiscales e inteligencia. Pero no es normal que en una región, todos los días, ayer, Curacautín, 3 máquinas quemadas, abran todos los días. Y esa gente quiere el más total abandono. Entonces, no hablemos que nosotros en la Araucanía se trata de hechos aislados, se trata de hechos... No, estos son grupos organizados de carácter terrorista que actúan violentamente, cuyos objetivos son expulsar de las tierras donde ellos quieren a las personas que han vivido por años. Si no, ¿qué explica el brutal homicidio del matrimonio Luxinger-Macay? ¿No les robaron? ¿No los asaltaron? ¿Los quemaron vivos? ¿Y para qué? ¿Porque había un conflicto de vecinos? No, los quemaron vivos porque los querían hacer expulsar sus tierras. Y termino simplemente señalándole que entre nuestra propuesta está la indemnización del Estado. Y les pido que lean en las páginas finales de nuestro documento la intervención de don Enrique Silva Sima, quien fue ex Contralor General de la República, ex Canciller, quien expresamente en un informe de la Comisión de Constitución del Senado señala que hay falta de servicio porque estos delitos son de connotación política. No es un delito común. Y por lo tanto el Estado de Chile debe establecer un consejo elegido, tal como existió la Comisión Rettig
para indemnizar a las que eran víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridos en el gobierno militar. No hay ni una razón para que las víctimas de la violencia en la Araucanía, que han sufrido una brutal violación a sus derechos humanos por motivaciones políticas, no tengan objeto de la indemnización que ellos se merecen porque han quedado en la ruina, desamparados, sin ni una preocupación real de las autoridades y tienen que deambular de servicio en servicio rogando que no les rematen sus propios bienes. Concluyo pidiéndole excusa por haberme extendido. Creo que este conflicto es un conflicto perfectamente abordable. Creo que suponer que lo vamos a resolver en 2 días es imposible. Y solo les leo el inicio de esta presentación, que entre paréntesis sería un error decir que es mía. Este fue un trabajo con más de 100 líderes mapuches, agricultores, parceleros, en donde dice: planteamos esta propuesta desde la humildad, consciente de que no es perdón, la última palabra, sino al contrario, es el primer paso, el inicio de un camino hacia el entendimiento y el encuentro que permita la paz social en la Araucanía. Hoy estamos en un momento crucial para intentar terminar con un conflicto que se prolonga hace más de un siglo. La paz social en la Araucanía necesita de la colaboración y el compromiso de todos los chilenos. Yo los invito a que lo lean, a que compartan, y al señor Ministro del Interior que realmente saquemos adelante esta tarea, porque tal como dice la presentación inicial de usted, esto no es un problema de la Araucanía, es un problema de Chile. Muchas gracias.